porque algunos de ustedes dicen que tuvieron un encuentro con Dios, y no veo mucho cambio. Y otra vez no sé por qué están aplaudiendo. HeartCry presenta Libertad en el Evangelio. Quinto sermón, la respuesta adecuada al Evangelio. Traducido y doblado al español por el Ministerio de Evangelismo. Y si ustedes apoyan este trabajo, voy a seguir y voy a continuar haciendo más contenido como este. Además, al final del video, les voy a dejar un regalito para los que llegan hasta ahí. Una vez más, como siempre, es un gran privilegio para mí estar aquí con ustedes y quiero ir al Señor en oración. Vamos a resumir algunas de las cosas que ya hemos aprendido y luego vamos a continuar. Oremos. Padre, vengo ante ti en el nombre de tu Hijo. No hay nadie como tú en los cielos, en la tierra ni debajo de la tierra. Tú eres Dios. Te adoramos. Te alabamos. Te damos gracias porque nos creaste, pero más importante aún, Señor, te damos gracias porque nos redimiste. Y no nos redimiste con monedas, ni con oro, ni con plata, sino con la sangre de tu propio Hijo. Padre, oro para que aquellos que están aquí hoy te conozcan profundamente, amen a tu Hijo, caminen en obediencia a Él y encuentren nueva vida en Cristo. Padre, ayúdanos. Somos pequeños y débiles y miramos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Haremos un breve resumen del Evangelio y luego vamos a hacer un giro aquí y veremos cuál debe ser nuestra respuesta apropiada al Evangelio. El Evangelio proviene de un término griego, euangelion, y significa las buenas nuevas. Pero las buenas nuevas no pueden entenderse aparte de las malas noticias. Las malas noticias son que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Saben, a veces utilizo la ilustración. La gente suele decir, oh, los niños son tan inocentes. Si tan solo los niños nos dirigieran. Si los niños nos dirigieran, estaríamos en la Segunda Guerra Mundial mañana. No tienes que enseñar a un niño a mentir o a engañar o a manipular o a ser egoísta. Somos una creación caída. Ahora quiero llevarlos a un pasaje para que puedan ver esto claramente. Quiero que vayan por un momento al libro de Efesios, capítulo 2, y quiero mostrarles cómo podemos leer un pasaje y realmente no leerlo. Quiero decir, ¿qué está diciendo realmente? ¿Qué está diciendo este pasaje? Entonces, en Efesios, capítulo 2, dice, y Él os dio vida a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No que estaban algo muertos, o parcialmente muertos, o muertos con una chispa, sino que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, dice que estaban muertos en sus delitos y pecados. Lo que está diciendo aquí es una idea de esfera, es locativo. Así que quiero que piensen en esto. Piensen en un cadáver muerto y podrido que yace en el fondo más profundo de un pozo séptico. ¿Saben lo que es un pozo séptico? Yace en el fondo más profundo de un pozo séptico, que fue creado por toda la corrupción que sale del cuerpo. Muerto, corrupto, contaminado, inmundo. Y cuando dice muerto, significa muerto para con Dios. No estaban energizados de ninguna manera para adorar a Dios, ni para servir a Dios, ni para obedecer a Dios. Pero dice que estaban energizados. ¿Para qué? Para seguir al príncipe de la potestad del aire. Y eran hijos de desobediencia. Eso es un genitivo de descripción. Recuerden cómo dije que David era un hombre de guerra. Eso significaba que toda su vida estaba caracterizada por la guerra. Jesús era el varón de dolores. Eso significaba que toda su vida estaba marcada por el dolor. Tu vida entera, tu existencia entera, dice aquí, era la de un hijo de desobediencia. Es decir, que tu vida estaba marcada por nada más que desobediencia. Y luego continúa diciendo, por naturaleza, hijos de ira, que si alguien preguntara qué es lo característico de tu relación con Dios, la respuesta sería que la reacción de Dios hacia ti era la ira. Pero dice, por naturaleza, hijos de ira. Esto es muy importante.
Recuerden cómo dije que cuando los predicadores dicen Dios ama al pecador y odia el pecado, respondí que eso realmente no es bíblico. Lo que está diciendo es que con respecto a la relación de Dios contigo, tu relación puede describirse de esta manera. Su ira estaba puesta contra ti. Y tú dirás, ¿y qué del amor de Dios? Eso ya lo describimos, recuerden. No necesitamos repasarlo de nuevo. El amor de Dios con una mano se extiende hacia ti diciendo, ven, ven. Y con la otra mano, el amor de Dios está deteniendo su justicia y su ira. Pero un día, con respecto al individuo que continúa rechazando la súplica amorosa de Dios, ven, a ese individuo Dios retirará esta mano. Ya no habrá más oferta y retirará esta otra mano, y no quedará nada para ti sino ira. Un día Dios hará esto a nivel cósmico, a nivel global, cuando Jesucristo regrese. Ahora mismo, Dios está clamando al mundo, vuélvanse a mí, mientras Él detiene su justicia. Aún no, aún no, aún no. Les daré espacio, les daré tiempo. Pero un día, cuando suene la trompeta, esta mano, la oferta, será rechazada, será retirada, ya no habrá más oferta de salvación. Y Él retirará la otra mano, y no quedará nada más que ira. Y ese será el momento en que los hombres más grandes de este mundo se arrastrarán hacia agujeros y cuevas y clamarán para que las rocas y las montañas caigan sobre ellos, para esconderlos de la ira del Cordero. Y la única cosa que puede salvarnos es cuando llegamos al versículo 4 de Efesios, capítulo 2. Después de decir lo que dice, pronuncia dos palabras. Y sin estas dos palabras no habría absolutamente ninguna esperanza para ti, ninguna esperanza para mí. Dice, pero Dios. Pero recuerden lo que aprendimos. El problema más grande en toda la Biblia, lo que se conoce como el dilema divino. De hecho, es el tema central de toda la Biblia. Es la gran pregunta que ha existido a lo largo de todos los anales de la historia. ¿Y cuál es? Esta es la pregunta. ¿Cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo mostrar misericordia a los impíos? ¿Cómo puede Dios perdonar al impío sin ofender su justicia? Porque recuerden, como les dijimos, no es como lo que muchos predicadores dirán. Ellos te dirán, en lugar de ser justo contigo, Dios fue misericordioso. Bueno, eso significa que la misericordia de Dios no fue justa, no fue recta, no. Dios no puede soltar su justicia para mostrar misericordia. Debe haber una armonía perfecta entre los atributos de Dios. Él no es como nosotros. Él no puede contradecirse a sí mismo. Entonces, ¿cómo muestra Dios misericordia sin contradecir su justicia? Y así es como lo hace, por medio de la cruz de Cristo. En la cruz, la justicia de Dios fue derramada, pero no sobre el pecador. Fue derramada sobre su Hijo unigénito. Su precioso y perfecto Hijo llevó nuestro pecado. Nuestro pecado le fue imputado. Aquel que no conoció pecado fue hecho pecado. Eso no significa que, de ninguna manera, en esa cruz Cristo se volvió corrupto o inmundo. Aún en ese madero, cuando llevaba nuestro pecado, Él era el Cordero sin mancha. Pero nuestro pecado fue puesto sobre Él, imputado a Él legalmente. Y entonces Él se convirtió en la maldición. Leí a través de Deuteronomio, donde les mostré maldición tras maldición que caería sobre los impíos. Cristo se convirtió en esa maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y luego, aún más, Él clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es porque en ese madero Dios retiró su presencia favorable de su propio Hijo, y luego derramó sobre su Hijo ira. Y durante 3 horas en la oscuridad, encerrado en un cuarto a solas con Dios, Cristo experimentó oleada tras oleada, marea tras marea, del furor ardiente de Dios. Su santa indignación contra tu pecado fue derramada sobre Cristo hasta que la justicia de Dios dijo, estoy satisfecha. Y Cristo clamó, consumado es, que en el griego es muchas veces un término contable que significa pagado por completo. Así, la justicia de Dios está completamente satisfecha con respecto al pecado del creyente, y la ira ha sido aplacada de una vez y para siempre. De modo que, como creyente, aun cuando Dios te discipline severamente, lo hace en amor y no en ira. Recuerda que aprendimos acerca de la copa, especialmente en Jeremías. Dios dice, toma esta copa de mi ira y derrámala sobre las naciones. Jesús tomó esa copa que debía haberse derramado sobre ti y la bebió por completo, y cuando la volteó, no quedaba ni una sola gota para ti. Luego también aprendimos cuál es la prueba de que lo que hizo en el Calvario, la prueba de que su obra justifica completamente al pecador, la prueba de que Dios aceptó su sacrificio, es que al tercer día, Él resucitó de entre los muertos. Y luego fuimos al Salmo 24 y vimos la ascensión.
Verás, Jesucristo es Dios, pero Jesucristo es plenamente hombre. Es carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos. Es el postrer Adán que vino a recobrar lo que Adán perdió. Y así, en virtud de su propio poder, en virtud de su propia sabiduría, en virtud de su propia virtud, Cristo mismo asciende hasta las puertas del cielo. Y en el Salmo de la Ascensión, el Salmo 24, Él clama a las puertas y dice, «Abrid». Todo el cielo corre hacia las puertas y pregunta, ¿quién es este? Ningún hombre puede ordenar que estas puertas se abran. ¿Qué hombre se atrevería a poner su mano sobre el cerrojo de las puertas del cielo? Y cuando miran sobre el parapeto del muro, ven a Jesús. Y Él dice, que estas puertas se abran. ¿Para quién?, preguntan. Él dice, para el Rey de Gloria. Y Él entra y se sienta a la diestra de Dios. Está consumado. Y Él está allí para siempre, para interceder por ti, para interceder por ti. Quiero darte un pasaje más antes de continuar. Quiero que vayas por un momento al libro de Daniel, en el capítulo 7 de Daniel. Ahora, ¿sabes que Jesús se refería a menudo a sí mismo como el Hijo del Hombre, verdad? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre. Muchos intérpretes modernos malinterpretan eso completamente. Piensan que Jesús está diciendo algo humilde, el Hijo del Hombre, que está usando eso como un término de humildad. No es así. Porque si lo estuviera usando como un término de humildad, los líderes judíos no se habrían enfurecido ferozmente. ¿A qué se refiere cuando dice que Él es el Hijo del Hombre? Mira en el capítulo 7 de Daniel, versículo 13. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y vino hasta el anciano de días, y fue presentado delante de él. Y a Él, por esto es que los líderes judíos se enojaron tanto, a Él le fue dado dominio, gloria y un reino, para que todos los pueblos, naciones y hombres de toda lengua le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino uno que no será destruido. Cristo sufre como el portador del pecado. Cristo muere. Cristo resucita de entre los muertos. Cristo asciende al cielo y toma el trono. ¿Y qué clase de trono era? Versículo 14. A Él le fue dado dominio y gloria y un reino. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino uno que no será destruido. Por eso Él es el mayor que José. Ahora, ¿qué quiero decir? Recuerden, ayer hablamos de cómo José no compartió su túnica de muchos colores con sus hermanos, pero Cristo comparte su túnica de justicia con todos sus hermanos. Él te viste. Verás, cuando Cristo murió en la cruz, en virtud de eso, eres perdonado. Pero no solo eres perdonado, la vida perfecta, la vida que Cristo vivió y sobre la cual siempre se oyó. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa vida perfecta te es imputada. Estás vestido con esa túnica de muchos colores que pertenece al mayor que José, que pertenece a tu hermano mayor. Y por eso te sigo diciendo, solo hay un héroe en esta historia, y no es algún predicador tonto. Es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué Él es mayor que José? Si lo recuerdas, José estaba en la prisión. ¿Recuerdas? Está en una prisión. ¿Y entonces qué sucede? En un momento, su ropa de prisión es cambiada y es presentado delante de Faraón, el hombre más poderoso de la tierra. Y Faraón le dice a José, excepto por tu palabra, no se moverá dedo ni pie alguno en todo Egipto. Tú eres Señor sobre todo. Pues bien, Jesús es mayor que José. Él no ascendió ante algún rey terrenal. Él ascendió al Padre en el cielo y se sentó a su diestra. Y Dios lo miró y le dijo, ahora, hijo, este es tu reino, y excepto por tu mandato, no se moverá ni un pie ni un dedo en toda la tierra. Cuando los cristianos tiemblan ante nuestros gobiernos corruptos, ante nuestros líderes malvados, ante la posibilidad de que venga la persecución, oh, ¿qué está pasando en el mundo? No lo sé. Estoy tan asustado. Es solo porque no entiendes el poder de tu Señor. Aquel que está sentado en los cielos se ríe. Y observa que no se pone de pie para reírse. Está sentado y se ríe. Y si todo el mundo, si todo el infierno fuera vaciado, y todos los ejércitos del mundo se unieran en una sola fuerza contra Cristo y su trono, sería como un pequeño chivo golpeando su cabeza contra una roca de granito del tamaño del mundo. No importará. Pero he aquí la cuestión. Este mismo que gobierna el mundo y los mundos y galaxias y universos y estrellas, gobierna tu vida, si eres un creyente. Si eres un creyente, todo en el universo ha sido traído a sumisión a Cristo, lo sepa o no.
Si tuviéramos tiempo, iríamos a otro pasaje en el libro de Daniel y veríamos que Cristo es esa piedra cortada del monte sin mano, que viene a la tierra y aplasta todos los reinos, y el último reino es Roma. Y lo que debes entender es lo que eso significa. Cuando Jesús ascendió al trono, puso un fin real a todos los reinos de la tierra. Todos esos pequeños reyes y presidentes y primeros ministros y países y ejércitos, ¿sabes qué son? No son más que niñitos sentados en tronos de papel maché con pequeñas coronas de hojalata sobre sus cabezas. Otra cosa que debes entender es esto, y es extremadamente importante. ¿Cómo entonces viviremos? Francis Schaeffer, el gran filósofo cristiano. ¿Cómo entonces viviremos? Pues bien, mira lo que dice aquí, y es muy importante. En el versículo 14, su dominio es dominio eterno que no pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Por qué es eso buenas noticias? Hay hombres en la historia, hombres nobles, hombres brillantes que dieron su tiempo, su talento y sus vidas para establecer reinos nobles. Ha sucedido periódicamente a lo largo de la historia. Hombres que van a la guerra y entregan toda su vida, la arrojan por completo para detener al enemigo. Vemos hombres que invierten todo en su vida para construir imperios financieros y todo lo demás. Pero solo se necesitan unas pocas décadas. ¿Y qué sucede? Si es un rey, ¿se vuelve corrupto o es reemplazado por un rey corrupto? Si es un país que prospera, ahora está siendo destruido, por ejemplo el nuestro, bajo el juicio de Dios. Si es un imperio, todos los hombres ricos mueren. Pero tú, si estás en Cristo, tienes la oportunidad de vivir para un rey que nunca será corrompido, y que nunca será reemplazado, y que nunca será destituido. Nunca habrá un cambio de guardia. Y tienes la oportunidad de vivir para un reino, trabajar para un reino, luchar por un reino, edificar un reino que jamás pasará. No tuvimos tiempo para hablar de esto, solo tuvimos un momento para mencionar la ascensión, pero estas son muchas de las cosas que son resultado de la ascensión. A menudo he pensado en mi vida, porque muchas veces he estado en lugares donde hay persecución, donde hay guerras y otras cosas, y siempre he pensado, si voy a morir como mártir, ¿cuál sería la última cosa que quisiera mirar al rostro de mis perseguidores y decir? Esta es, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Pueden quitarme la vida, pueden destruir todo lo que soy, pero ¡viva el rey! Otra cosa que quiero que observes desde esta perspectiva, solo por un momento. Ve al libro de Romanos, y quiero describirte la vida cristiana y al cristiano de una manera que tal vez no hayas escuchado antes. Romanos, capítulo 2. Al comienzo de Romanos, él habla del juicio de Dios, y en el versículo 6 dice que Dios vendrá, que Dios juzgará, Él pagará a cada persona conforme a sus obras. Ahora bien, ya hemos hablado y hablaremos más de que aquellos que tienen una posición justa delante de Dios tienen esa posición justa únicamente por su identificación, su unión con la persona y obra de Cristo. Pero hay un juicio de obras, y hablaremos de eso más adelante. Pero mira cómo describe un cristiano. Aquí está el problema, antes incluso de que lo leamos. De muchas maneras, el cristianismo ha sido tan domesticado, tal vez incluso en cierto grado podríamos decir emasculado. Porque observa cómo Pablo describe a un cristiano en el versículo 7, a los que por perseverar en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿No suena eso como algo que dirían los espartanos? Y cuando habla de gloria aquí, está hablando de lo mismo que Jesús habló en Juan, capítulo 5, versículo 44. Cuando habla diferencia entre aquellos hombres que buscan la gloria de los hombres y aquellos hombres que buscan la gloria de Dios. Y no hay nada de malo en que usemos ese tipo de lenguaje. Vivimos para la gloria de Dios, para su gloria y no la nuestra. Pero también está esta idea, y yo la pienso a menudo. Un día Él va a llamar mi nombre, y yo soltaré mi espada y me presentaré delante de Él, y saber que soy honrado por Dios, aunque todos los hombres me odien. Ser honrado por Dios, y entonces colgar tu escudo en el salón de los héroes en un reino que nunca será derribado. Hay algo dentro de nosotros. A menos que hayas sido quebrantado como hombre, a menos que hayas sido domesticado como hombre, o aún seas un niño que no ama nada más que jugar con sus tontos juguetes. Pero un hombre tiene dentro de sí este deseo de vivir en lealtad, de luchar en lealtad, de poder decir, ¡viva el rey! Un hombre tiene ese deseo, y eso se nos ofrece a nosotros como hombres, creer en Cristo y ser impulsados por ese amor que Él nos mostró en el Calvario, para que hagamos lo que sea necesario para servirle,
para glorificarle, y luego anhelar aquel día en que estés delante de Él, y Él sonría. Bien hecho, buen siervo y fiel. ¿Para qué estás viviendo? Parece que ayer tenía 9 años, hoy tengo 63, mañana me habré ido. ¿Por qué estamos vivos? ¿Solo para existir, para nacer, educarnos, trabajar, jubilarnos y morir? No, es para vivir para Él, para ser un hombre delante de Dios, para vivir para Él. Ahora hemos escuchado el Evangelio estos últimos 2 días y quiero que miremos la respuesta apropiada. Quiero que vayamos al capítulo de Marcos. Voy a compartir contigo antes de comenzar, probablemente la única cosa que ha corrompido a la iglesia estadounidense más que cualquier otra cosa que pueda imaginar, y es esta. Alguien está testificando a otra persona, o un predicador está testificando a alguien, y le dice, ¿entonces escuchaste el mensaje del Evangelio? Sí, genial. ¿Te gustaría orar y pedirle a Jesús que entre en tu corazón? Bueno, más o menos. ¿Te gustaría orar? No sé realmente cómo orar. Oh, está bien, te diré algo. Yo oraré, y si lo que yo oro es lo que tú quieres decir, repite estas palabras después de mí. Está bien, repite esta oración. Oran esta oración. ¿Oraste la oración? Sí, oré la oración. ¿Eres salvo? Bueno, no sé si soy Claro que eres salvo, porque oraste la oración. La oración del pecador probablemente ha hecho más daño al condenar almas al infierno. La oración del pecador ha hecho más daño al corromper la iglesia, porque hemos llenado la iglesia de un montón de personas perdidas. ¿Puede alguien orar la oración del pecador y ser salvo? Absolutamente. Pero son salvos no porque repitieron algún credo de una autoridad religiosa que debería haber sabido mejor. Si son salvos es porque el Espíritu Santo ha iluminado su mente y les ha mostrado el Evangelio. Si son salvos, es por una obra sobrenatural regeneradora del Espíritu Santo en su corazón. Si son salvos, es porque han visto su pecado y no han hallado esperanza alguna en sí mismos y han corrido a Cristo, creyendo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y así uno no manipula a las personas para que simplemente estén de acuerdo con una oración y luego los bautiza. Gracias, Señor. Y de eso es de lo que vamos a hablar. Sé que eso suena duro, pero puedes decir, ¿quién eres tú para decir estas cosas? Bueno, primero, quiero enseñarte algo sobre hermenéutica. Hermenéutica es el estudio de cómo estudiar la Biblia. Y esto es algo que quiero que veas. Si yo te enseño algo, o si interpreto la Biblia de cierta manera, cierto texto, y luego reviso 2000 años de historia cristiana, estudio 2000 años de cristianos que creen en la Biblia, y estudio su interpretación del mismo texto y descubro que todos ellos están de acuerdo, pero todos ellos están en desacuerdo conmigo. ¿Quién probablemente está equivocado? Yo. La forma en que hemos hecho evangelismo en los Estados Unidos es algo nuevo que nuestros padres no conocieron. La salvación es por fe, y solo por fe. Pero es una obra de Dios que no necesita ser manipulada por algún predicador tonto. Y esto es particularmente importante en este tipo de contexto. Hay tantas personas hoy en la iglesia que están perdidas, y tantas personas hoy en la prisión que están perdidas. Sin embargo, piensan que tienen algún tipo de religión porque alguna autoridad religiosa les dijo que hicieron lo correcto. Si no es Dios quien te dice que hiciste lo correcto, sino la voz de un hombre, estás en problemas. ¿De verdad quieres confiar en la voz de un hombre? Ahora, aquí en Marcos capítulo 1, Jesús dice esto. Bueno, Marcos dice esto en el versículo 15. Él registra a Jesús. Bueno, regresemos al 14. Capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ahora, ¿quién quiere repetir esta oración? Eso no es lo que dice. Dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora bien, arrepentirse. He oído a algunos jóvenes predicadores modernos hablar de esto y me dan verdadero miedo, porque dicen, metanoia significa un cambio de mente en griego. Así que arrepentirse significa que has cambiado de parecer. ¿Reconoces que eres un pecador? Sí. Bueno, entonces ya te has arrepentido. Esto es lo que necesitas entender. Primero, en el griego el lenguaje, junto con el idioma hebreo, no permite simplemente ir a un diccionario y extraer el significado de un término. Uno debe interpretar un término dentro de su contexto y de acuerdo con la manera en que se utiliza a lo largo de toda la Biblia.
En su raíz básica, metanoia tiene la idea de que uno cambió de parecer. Pero cuando uno examina el Génesis, la revelación directa, y estudia metanoia en el griego o su equivalente en el hebreo, uno descubre algo. ¿Qué es lo que descubre? En primer lugar, la mente, un sinónimo del corazón en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se refiere a ese aspecto más profundo de lo que uno es. Es el centro de control de la voluntad, de las emociones, de la disposición, de las acciones. Ahora, ¿por qué es importante eso? Permíteme darte un ejemplo. Estás sentado aquí ahora mismo. Estás tranquilo. Estás escuchando. ¿Por qué? Porque no crees que este edificio esté envuelto en llamas. Y no lo está. Pero no crees que este edificio esté envuelto en llamas. Y eso te afecta. Afecta tu emoción, tu disposición, tu voluntad, tus acciones. Estás tranquilo, estás confiado, estás sentado, estás cómodo. Pero ahora de repente miras hacia arriba y ves que todo el edificio está envuelto en llamas. Adivina qué hiciste. Acabas de cambiar de parecer, ¿verdad? Pero cuando cambiaste de parecer, ¿qué sucedió? Todo lo demás cambió, ¿no es así? Sí, ese cambio de parecer tuvo un impacto en todo lo demás. Impactó tus emociones. Tuviste miedo, pasaste de estar tranquilo a estar atemorizado, ansioso. Cambió tu disposición. Si alguien te mirara, podría ver a una persona completamente diferente ahora, ¿verdad? Y cambiaría tus acciones. Ustedes estarían corriendo unos sobre otros para salir por esa puerta. Así que cuando alguien dice que el arrepentimiento es solo un cambio de parecer, cambiaste de parecer. ¿Reconociste que eres un pecador? Y eso es todo. Eso es el arrepentimiento. Eso es todo lo que es. Eso es una mentira. Eso es tomar una palabra fuera de contexto. Porque cuando uno observa, especialmente en Ezequiel, en Isaías, cuando uno mira los salmos de David, cuando uno entra en el Nuevo Testamento, cuando uno ve a las personas que fueron confrontadas por Cristo, uno ve que las personas que se arrepintieron fueron dramáticamente transformadas. Escuchamos cosas como, no solo he visto mi pecado, ahora me aborrezco a mí mismo. Lloro como lo hace un hebreo, como aquel que golpea su muslo. No es simplemente, ¿sabes que eres un pecador? Sí. Muy bien, vamos al paso siguiente. Pregunta al diablo si sabe que es un pecador. Él dirá, sí, soy uno bastante bueno. ¿Eso significa que está arrepentido? No. Solo porque uno reconoce que es un pecador, no significa nada. Algunos de ustedes hasta se jactan de cuán grande pecador son. Entonces, vemos lo que hacemos. ¿Reconoces que eres un pecador? Sí. ¿Quieres ir al cielo? Claro, ¿quién no quiere ir al cielo? Esa no es la pregunta. El diablo quisiera volver al cielo como rey. La pregunta no es, ¿quieres ahora ir al cielo? La pregunta es, ¿quieres ahora a Dios? ¿Quieres ahora a Dios? ¿Quieres ahora su voluntad? ¿Quieres ahora conocerlo? ¿Quieres ahora expresar tu devoción hacia Él? ¿Ves la diferencia? Si cambias el centro de control, y eso es lo que es el corazón, eso es lo que es la mente, si cambias eso, todo lo demás cambia. ¿Lo ves? Sí. Entonces es arrepentíos. Es una profunda realización de la santidad de Dios. Es una profunda realización de tu propio pecado. Es una profunda realización de tu necesidad de misericordia y de tu necesidad de Cristo. Y eso te lleva a arrojarte sobre Cristo, porque Él dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Confía en el Evangelio. Apóyate, el concepto hebreo, apóyate sobre el Evangelio. Ahora, ¿qué significa eso? Así que imagina que estoy de pie aquí sobre la arena y hay una gran roca aproximadamente de este alto, una roca grande, más o menos del tamaño de ese círculo en el medio. Y estoy aquí parado sobre la arena, y de repente miro y viene hacia mí un gran aluvión. La represa se ha roto, un gran diluvio se acerca y va a arrastrarme. Y aquí tengo todo lo que soy en este gran saco pesado, y no quiero perder todo lo que soy. Así que lo levanto. Si alguno de ustedes ha trabajado en una granja, ha hecho esto con fardos de heno, lo levantas así, es demasiado pesado. Lo presionas contra la roca y luego comienzas a rodarlo hacia arriba. Lo colocas allí y luego tú mismo ruedas hacia la roca y quedas como una araña colgada de ella, porque es tu única salvación. Confiar en Cristo como si tu destino eterno dependiera de ello, porque puedo asegurarte con toda certeza que así es. Que Cristo y solo Cristo. Cristo, como te dije ayer, creo, Martin Lloyd-Jones fue considerado uno de los más grandes predicadores que hayan vivido. Un hombre muy santo, muy piadoso, con una reputación de piedad. Y sin embargo, en las últimas semanas de su vida mientras moría, a todos los que lo visitaban les decía esto: soy un gran pecador. Cristo es un gran salvador.
Aunque este hombre predicó durante años y años, décadas, dejó una carrera médica, una carrera incluso con acceso a la realeza, para convertirse en predicador en Inglaterra, sirviendo al Señor, viajando, siendo pastor en Westminster, todas estas cosas, libros, comentarios. Pero cuando se acercó al final, ¿cuál era su esperanza? Ninguna de esas cosas. Ninguna, no sus obras. Solo las obras de Cristo. Amén. Nuestra única esperanza. Ahora en el versículo 15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esos son 2 mandatos. Pero esto es lo que necesitas entender sobre esos mandatos. Son imperativos en tiempo presente. Ahora, ¿por qué eso es importante? Uno lo lee como, arrepiéntete y cree, pero el imperativo está en tiempo presente. Entonces lo que Jesús está diciendo es, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ahora pasen el resto de sus vidas arrepintiéndose y el resto de sus vidas creyendo. O podrías traducirlo de esta manera, sigan arrepintiéndose y sigan creyendo. Ahora, ¿por qué eso es importante? No puedo decirte cuántas personas a las que les he compartido el Evangelio en la calle me han dicho esto. ¿Has llegado a conocer a Jesús? ¿Te has arrepentido? ¿Has creído? Sí, ya hice eso. Ya hice eso. Como si fuera una vacuna contra la gripe. No te preocupes por mí. Cuando tenía 9 años, el predicador me pidió que hiciera esa oración. Hice esa oración y ya lo solucioné. Ya hice eso. Fui bautizado. Sí, ya lo hice. No te preocupes por mí. Estás viviendo como si fueras del infierno. No te preocupes por mí. Ya lo hice. Ese tipo de lenguaje, no quiero sonar sarcástico ni trivial, pero es exactamente lo que la gente dice. Ya lo hice. ¿Tú hiciste qué? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Sabes de dónde viene eso? De una predicación mala, de una predicación superficial. Emocionar a todos, hacerlos repetir una oración, sumergirlos en agua y luego alardear. Déjame decirte algo. Viví en Perú durante muchos años y había un pastor llamado Ernesto Sácaras, la persona más evangelística que he conocido. Ese hombre le predicaba hasta una pared, le testificaba a cualquier cosa. Era el hombre más entregado al evangelismo, un hombre maravilloso. Y un día vino a mi casa y le dije, oye, escuché que trajiste a un evangelista y tuviste una campaña evangelística. Y él dijo, sí, lo hicimos, nunca volveré a hacer eso. Y le dije, ¿por qué? Y él respondió, porque 100 personas fueron salvas durante la semana. Le dije, bueno, eso es maravilloso. Y él dijo, no, no lo es. Le pregunté, ¿por qué? Y él respondió, porque ninguno de ellos vino a la iglesia el domingo. Pero te garantizo que ese evangelista fue al siguiente pueblo y le dijo a todo el mundo que 100 personas fueron salvas. Los entusiasmó a todos, ¿verdad? La emoción es muy importante y la predicación en ocasiones debe ser emocional. Pero hay hombres que son maestros manipuladores de la emoción. Ahora podría decir, no sé por qué están aplaudiendo, porque estoy hablando de ustedes, pero voy a ser amable. Entonces, ¿cómo funciona? En el momento en que realmente nos arrepentimos, y el arrepentimiento puede manifestarse de diferentes maneras en distintas personas, hay quienes, al escuchar el Evangelio y ver su pecado, pueden romper casi histéricamente en llanto por causa de su pecado, pueden lamentarse durante días. Yo lo he visto. Pero eso no significa que esa sea la forma en que Dios obra en todos. He visto personas destrozadas por el pecado, pensando que no tenían vida, que no tenían a nadie, que no había nada, y realmente se arrepintieron, vieron su necesidad, pero al mismo tiempo fueron tan sobrecogidas por el amor de Dios que estaban llenas de gozo. Así que no quiero que digas, oh, no lloraste lo suficiente, no te lamentaste lo suficiente, no hiciste esto lo suficiente. Debemos dejar esto a la soberanía de Dios. Pero lo que sí necesitas entender es que, si verdaderamente te has arrepentido, eso va a tener un impacto. Va a cambiar la dirección de tu vida. No estamos hablando de perfección, no estamos hablando de una santificación inmediata, pero vas a sentir, no solo ver, sino sentir tu necesidad de Cristo. Y será algo constante, y tu confianza será constante. No tendrás otro Salvador sino Jesús. Amén. Ahora voy a darte una lección con respecto al arrepentimiento y la fe, y cómo nos acompañan a lo largo de la vida. Y algunos de ustedes, que son creyentes más maduros, entenderán esto. Déjenme hacer un poco de espacio aquí. Supongamos que soy un hombre perdido. No conozco a Cristo. Realmente no conozco la Biblia. Y un día voy caminando por la calle y escucho a un predicador callejero. Y es bueno. Conoce la Biblia. Y escucho que predica el Evangelio. Y esto es lo que sucede. Y de alguna manera,
Esto sucede. Ya he hablado de la posibilidad de diferentes manifestaciones, pero estos son algunos de los elementos clave de lo que va a suceder. Mientras él predica el Evangelio, voy a ver a Dios como nunca lo había visto antes. Antes tal vez pensaba que era como un abuelito y que estaba bien conmigo y todo lo demás. Pero si ese predicador está predicando, voy a ver que Dios es santo. Él es santo. Y a la luz de esa santidad, ¿qué más voy a ver? Voy a ver mi pecado. Y al ver mi pecado, va a haber una tristeza, una realidad. Soy un pecador. Estoy equivocado, estoy roto, estoy desubicado, soy rebelde, soy desobediente. Así que habrá un sentido de tristeza. Pero no es una tristeza ni un remordimiento para muerte. No es veo esto de mí y me consume el infierno y no hay esperanza para mí. Veo la santidad de Dios como nunca la había visto. Veo a Dios como nunca lo había visto antes. Él es santo. Me veo a mí como nunca me había visto. Soy pecador. Pero la tristeza da lugar al gozo y a la esperanza. Porque también en ese mensaje veo a Cristo como nunca antes lo había visto. Y deposito mi fe en Él. Dices, bueno, hermano Paul, eso ocurrió ese día y la persona fue salva. Pero hablas del arrepentimiento y la fe como algo continuo. Bien, supongamos que el hombre me invita a su iglesia. Y es una iglesia bíblica. Y él me muestra que necesito leer la Biblia. Y empiezo a ir a la escuela dominical y escucho el sermón. Y mientras camino, a medida que avanzo en esta vida cristiana, ¿qué ocurre? Oh, veo a Dios más que incluso hace unos pocos días. Veo más de su santidad, más de su justicia, más de su gloria y cuánto merece. Y veo más de mi pecado, pero no da lugar a la desesperación porque veo más de Cristo. Amén. Y así, mientras camino por la vida, adivina qué sucede. Veo más de Dios, veo más de mí. Mi tristeza por el pecado es más profunda y mi gozo en Cristo es mayor. ¿Has escuchado alguna vez, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados? Y sin embargo, el gozo es un fruto del Espíritu. ¿Cómo se unen esas dos cosas? Al final de mi vida, si realmente estoy caminando con Cristo, al final de mi vida voy a estar más quebrantado por mi pecado que al principio. Y sin embargo, estaré infinitamente más gozoso porque veré tanto de Cristo. El día que fui salvo, al día siguiente me dieron una Biblia y comencé a salir y a contarle a la gente acerca de Jesús. Te digo algo, pensé que era, no sé qué pensé que era, santo. Pensé, hombre, estoy evangelizando, estoy predicando. Y veía el pecado. Pero ahora, después de más de 40 años, veo mucho más pecado en mi vida ahora que lo que veía entonces. Cosas pequeñas que permanecen ocultas. De hecho, a lo largo de toda tu vida, lo que Cristo hace es abrir otra puerta y alumbrarla. Todos esos pequeños cuartos de ídolos y todo lo demás, Él abre puertas y las ilumina. Y hacia el final de tu vida, eres más sensible al pecado, estás más quebrantado por tu pecado, ves cada vez menos cualquier contribución que hayas hecho. Pero es todo de Cristo. Ahora bien, también en la santificación hay una transición que ocurre. Cuando eres un creyente joven dices, necesitamos a Jesús. Y ni siquiera sabes lo que eso significa. No tienes idea de cuánto necesitas a Jesús. Hacia el final de tu vida, cuando dices necesito a Jesús, sabes al menos un poco más lo que eso significa. No tengo esperanza excepto que Él derramó su sangre por mí. Eso es todo. Como con aquel gran predicador, Martin Lloyd-Jones, soy un gran pecador, pero Cristo es un gran salvador. Ahora, que no te quepa duda, a medida que creces por medio de la palabra de Dios, por medio de la obra del Espíritu, por medio de la disciplina de Dios, te vas a convertir en un hombre más santificado. Vas a crecer en Cristo. Vas a crecer. Pero tu discernimiento verá mucho más mal en ti. Pero eso cumple un propósito. ¿Cuál es el mayor propósito? ¿Qué está obrando Dios en tu vida? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabes qué está haciendo Dios desde el momento en que eres salvo? Él está creando en ti pobreza de espíritu. De eso se tratan todas las pruebas. Por eso te deja correr, por eso te deja fracasar. Todas estas cosas son para quitarte todo vestigio de confianza en la carne, para que toda tu confianza sea depositada únicamente en la persona de Cristo. De nuevo lo he dicho 1000 veces, solo hay un héroe en esta historia y es Jesucristo nuestro Señor. Toda esta historia redentora trata de redimir a un pueblo, pero no trata principalmente de redimir a un pueblo. Si tuviéramos tiempo, entraríamos en Efesios capítulo 1 y 2 y descubriríamos el misterio de Cristo, que en realidad todo se trata de eso.
Todo desde la caída de Adán hasta la cruz de Cristo es para revelar a los principados, a las potestades, a los poderes y a los dominios. No cuán grandioso eres tú, sino cuán grandioso es Él. Es su historia. Es su historia. Déjame hacerte una pregunta. ¿Te has arrepentido para salvación? Si dices que sí, mi siguiente pregunta sería, ¿todavía te estás arrepintiendo? ¿Creíste cuando tenías 10 años, 9 años, cuando tenías 30, 20? Sí. ¿Todavía estás creyendo? ¿Todavía estás confiando? ¿Y cómo se manifiesta eso ahora? Quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15. Bueno, subamos hasta versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué significa esto? La puerta es estrecha. La idea es que hay una sola puerta. Cada vez más, y creo que el otro día vi un video real en el que el Papa está hablando con todas las religiones del mundo y básicamente las está afirmando como caminos hacia el cielo, como agradables a Dios. Eso no es cierto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pedro dijo, no hay otro nombre. Así es. Quiero enseñarte algo sobre la historia de la Iglesia que tal vez no sabías. ¿Sabes una de las principales razones por las que los cristianos fueron perseguidos en el Imperio Romano? Esto te va a sorprender mucho. Fueron perseguidos en el Imperio Romano, especialmente durante los primeros 3 siglos, por ser ateos. ¿Sabías eso? Fueron perseguidos por ser ateos. ¿Por qué? Bueno, porque Roma tenía miles de dioses. Quiero decir, intercambiaban dioses como si fueran figuritas. Tenían dioses e ídolos, y todos estaban celebrando, realmente todos felices, y todos tenían su dios. Es un poco como Estados Unidos ahora, ¿verdad? Tu camino, mi camino. Yo creo que soy un pez, tú crees que eres un burro. Maravilloso. Y entonces hay todos estos dioses. Bueno, ¿por qué llamaban ateos a los cristianos? Porque los cristianos se levantaban y decían, ese no es un Dios, 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 ese no es un Dios. Hay un solo Dios verdadero y un solo camino hacia ese Dios, Jesucristo el Nazareno. Así que hay una sola puerta estrecha. ¿Te das cuenta? Yo estaba dando una conferencia hace años y dije, si yo quisiera ser muy popular, es decir, estar en todos los programas de entrevistas y que todos me amaran, dije, tendría que cambiar mi mensaje. Y alguien dijo, sí. Y yo dije, pero esto es lo que debes entender, solo tendría que cambiar un artículo. Ahora, en el idioma inglés tenemos un artículo indefinido, ¿verdad? A como a bird, un pájaro. Ese es un artículo indefinido. Un artículo definido es the, como the bird, el pájaro. Para volverme muy popular con mi mensaje cristiano, solo tendría que cambiar una cosa. En vez de decir Jesús es el Salvador, solo tendría que decir Él es un Salvador, y todos me amarían. Pero si hago eso, he cometido apostasía. Y muchos predicadores lo han hecho. Él no es un Salvador, sí. Él no es solo mi Salvador. Él es el Salvador. Y en general, si hay persecución en América, vendrá a causa de esos 2 pequeños artículos. Esos 2 pequeños artículos, justo ahí. ¿Dirás que Él es un Salvador? Porque si lo haces, no habrá ningún problema en tu vida. Si dices que Él es el Salvador, eres un fanático, un enemigo del Estado y eres peligroso. No lo consideres extraño, porque así comenzó la Iglesia. Bien. Entonces, la mayoría de las personas dirán, sí, hermano Paul, tienes razón. La puerta es estrecha. Solo hay un camino, y es Jesús. Pero aquí está el problema que la gente no ha considerado. No solo es estrecha la puerta, también es angosto el camino. No es solo una puerta, también hay un camino. Ahora, debemos tener mucho cuidado aquí. Si hay una doctrina que no soporto, es la justificación por obras. No somos justificados por obras. No contribuimos a nuestra salvación con nuestras obras. Quiero dejar eso extremadamente claro. Recuerda lo que dije ayer. En mi lápida va a estar escrito, y tendrá que ser una lápida grande. No contribuí en nada, a mi salvación, excepto mi pecado. El pecado. Y nada a mi ministerio salvo mi debilidad. Aquí no hay lugar para jactancia. Entonces, ¿qué queremos decir con que el camino al cielo requiere pasar por una puerta estrecha, pero también por un camino angosto? Primero definamos ese camino angosto. Ese camino angosto está definido por la palabra de Dios, los mandamientos de Cristo, la enseñanza de la Biblia. Ese es el camino angosto. Si quieres saber cómo debes andar, es conforme a sus mandamientos.
Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Ahora, eso suena mucho a, eres salvo por creer en Jesús y necesitas mantenerte salvo obedeciendo los mandamientos. No, en absoluto. Permíteme explicarlo. Y realmente, si no me sigues, volveré la próxima vez y volveremos a enseñarlo. Pero esto es lo que necesitas entender. Hay posturas distintas, pero voy a darte el núcleo en el que todo verdadero cristiano evangélico está de acuerdo. Si realmente te has arrepentido y has creído para salvación, si verdaderamente lo has hecho, sabiendo que naciste en una depravación radical y con un corazón perverso, si verdaderamente has llegado a ver tu necesidad de Cristo y crees en Él, eso es una obra del Espíritu. No es simplemente una decisión natural. Tienes que entender esto. La vida cristiana es sobrenatural. Si estás creyendo en Jesús en este momento, si te estás arrepintiendo de tus pecados ahora mismo, es porque el Espíritu de Dios ha hecho una obra en ti. Y esa obra se llama regeneración. Él ha quitado tu corazón de piedra y lo ha reemplazado con un corazón de carne. Y hablaremos de eso si tenemos tiempo. Él ha quitado un corazón completamente insensible a Dios y te ha dado un corazón nuevo. No solo ha regenerado tu corazón, sino que también está renovando tu mente. Y si tu corazón y tu mente han sido transformados por una obra del Espíritu, entonces la evidencia de ello es que vas a querer andar en sus mandamientos. Y cuando te salgas de sus mandamientos, como todos lo hacemos, vas a ser convencido de tu pecado, o Dios te va a disciplinar y te va a volver a poner en el camino. Así que no estamos diciendo que eres salvo por la fe, y que luego debes mantenerte salvo caminando en este camino angosto. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que la salvación, la fe, el arrepentimiento son el resultado de una obra sobrenatural del Espíritu de Dios. Y si Él verdaderamente ha cambiado tu corazón, eso va a cambiar la dirección de tu vida. Ahora bien, cuando Él nos cambia, no nos glorifica. No somos perfeccionados. Yo lucho con el pecado, tú luchas con el pecado. Pero esto es lo importante. No podemos vivir en paz con el pecado. Queremos estar aquí. Y vamos a ver esto en la primera carta de Juan. El verdadero cristiano va a querer conocer la voluntad de Dios y va a estar triste por ser tan apático respecto a ella. Va a querer obedecer la voluntad de Dios y va a estar triste cuando se aparte de ella y va a correr de nuevo hacia ella. No estamos hablando de perfección, no estamos hablando de consumación, simplemente estamos hablando del resultado de una obra sobrenatural de Dios en tu corazón, la evidencia de la salvación. La evidencia de que Dios hizo algo. Ahora quiero que mires el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Él dice respecto de ellos, pero esto aplica a todos nosotros. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Así comienza. Mira cómo termina en el versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Crees que está tratando de decirnos algo? Y si alguno de ustedes está pensando, sí, seremos conocidos por nuestros frutos, es decir, que andamos en perfección, que hacemos esto y aquello. No. Somos conocidos por nuestros frutos, porque cuando las personas miran nuestras vidas, aunque a veces tropezamos y somos torpes y estamos quebrantados, hay una dirección en nuestra vida en la cual queremos conocer a Dios y lamentamos no desear conocerlo más. Estamos obedeciendo a Dios y sin embargo lamentamos no obedecerle más. A veces nos salimos del camino y cuando lo hacemos nos aborrecemos a nosotros mismos y somos atraídos de nuevo. No se trata de una persona perfecta, se trata de una persona que se ha arrojado sobre Cristo y eso es evidente. Ahora Él dice esto, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Qué maestro era Él? Permíteme representarlo a modo de drama. Está mirando a las multitudes y dice, uvas, uvas. No se recogen uvas de, veamos, espinos, ¿verdad? Y puedes oír a la multitud. Pues claro que no, Jesús. Eres carpintero, pero eso lo sabe cualquiera. No hace falta ser agricultor. De hecho, Jesús, si alguien viniera y te dijera que sacó uvas de espinos, no le creas. O está loco o es un engañador. Ah, está bien, dice Jesús. ¿Y los higos? ¿Se recogen higos de los abrojos? ¿Hay algún caso en que se recojan higos de los abrojos? Jesús, claro que no. Eres carpintero, yo soy agricultor. Permíteme instruirte. Si alguien viene y dice que obtuvo higos de abrojos, no le creas, o está mintiendo, o está engañado. Entonces Jesús se da vuelta y dice, sí,
Y si alguien dice que es discípulo mío y no da ningún fruto que lo demuestre, está engañado o es un mentiroso. Por sus frutos los conoceréis. Supongamos que mañana a las 9 de la mañana ustedes están sentados aquí y yo no aparezco. Y alrededor de las 9:45 subo corriendo aquí, con los pantalones puestos, la camisa, el cabello peinado a medias, ya saben, normal. Y digo, hermanos, perdón por llegar tarde. Y ustedes me dicen, hermano Paul, ¿esto te parece poca cosa? ¿No te importamos? ¿Solo porque estamos en prisión, crees que puedes llegar cuando quieras? Eso no es justo. Y yo respondo, no, hermanos, déjenme explicar. Íbamos por la carretera a unos 55 millas por hora y de pronto miramos al frente y venía un camión maderero, ya saben, de unas 40 toneladas a 75 millas por hora, y nos chocó de frente. Y por eso llegó tarde. ¿Qué dirían ustedes? Hermano Paul, tienes serios problemas mentales, tienes un gran conflicto o estás mintiendo. Y yo les digo, ¿por qué? Hermano Paul, si un sedán como el que ustedes manejan va a 55 millas por hora y choca con un camión maderero de 40 toneladas que va a 75 millas por hora, por el amor de Dios vas a quedar transformado. Eso se va a notar. Entonces déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es más grande? ¿Un camión maderero o Dios? Porque algunos de ustedes dicen que tuvieron un encuentro con Dios y no veo mucho cambio. Y otra vez no sé por qué están aplaudiendo. Esto es lo que quiero que vean. Permítanme darles otro ejemplo. Conozco a un hombre. Ya partió con el Señor. Era un tío mío. Yo soy mitad croata, Mati. Y mi tío era un borracho. Nosotros los croatas somos muy católicos. Él era un borracho. Y un día mis parientes comenzaron a decir que encontró religión. Había encontrado no sé qué iglesia evangélica. Le predicaron y él dijo que creía en Jesús. Y todos se burlaron de él. Sigue siendo un borracho. Pero mi tío realmente empezó a cambiar. Fue difícil, muy difícil, pero se notaba. Hablaba de Cristo y decía, Él me salvó. Sé que lo hizo. Pero luchaba, realmente luchaba. Sin embargo, se notaban los avances. Y luego, después de algunos años, algo muy malo ocurrió en su vida y cayó. ¿Y qué hizo todo el mundo? Se burlaron de él. Pero sabes, cuando él cayó, ¿qué pasó? Siguió por un tiempo así, y fue disciplinado por el Señor, y el Señor lo trajo de regreso. Y comenzó a caminar con el Señor con mayor firmeza, y siguió adelante, incluso por más tiempo que antes. Luego enfrentó otro tropiezo en su vida. Fue difícil, muy difícil para él, pero no cayó como antes. El Señor lo disciplinó y lo trajo de vuelta, y él, hasta el final de su vida, incluso cuando yo era un niño lo miraba, solía decir, mira, yo no soy, pero Jesús, Jesús. Ahora, me hubiera gustado que mi tío se hubiera convertido y simplemente caminado en el poder del Espíritu Santo y todas esas cosas. Pero ves, incluso en su imperfección y en sus tropiezos, había evidencia de una obra de Dios. ¿Ves eso? Evidencia de un hombre aferrado a Cristo y necesitado de Cristo. Evidencia de un hombre que había entrado en la filiación divina, porque cada vez que se salía del camino, había disciplina por parte de su Padre Celestial. Y nunca olvides esto. Una de las mayores evidencias de la conversión es la disciplina. Y si tú vives sin disciplina, eso es evidencia de que no eres un hijo. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Recuerda lo que te enseñé. Si miras la vida de Esaú, verás que Dios cumplió cada promesa con él. Esaú era rico, fue bendecido y tenía todas esas cosas. Entonces, ¿cómo mostró Dios su aborrecimiento hacia Esaú y su amor hacia Jacob? Dios dejó que Esaú fuera Esaú. Dios golpeó a Jacob todos los días de su vida con fuerza, de modo que cuando entró en la tierra prometida iba cojeando y quebrantado. ¿Lo ves? Ahora quiero avanzar un poco más. Él dice en el versículo 20, así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor. Ahora, recuerda lo que te enseñé sobre el hebreo. Cuando hay repetición, es enfático. Santo, 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 es enfático. Así que lo que está diciendo aquí es que no todo el que en un servicio de adoración me declara enfáticamente como Señor está diciendo la verdad. No todo el que dice Señor, Señor, dice que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, Señor. No todo el que hace eso. Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Estás haciendo la voluntad del Padre? Ahora bien, otra vez, si lees esto fuera de contexto, puedes pensar que lo que está diciendo es, debes creer en Jesús, y luego, para complementarlo, debes hacer la voluntad del Padre.
El único problema con esa línea de razonamiento es que tendrías que hacer la voluntad del Padre perfectamente, porque Él no acepta a medias, ni el 99%. No está hablando de creer en Jesús y luego tener que hacer la voluntad del Padre para tal vez ser salvo. No. De nuevo está hablando de la naturaleza sobrenatural de la salvación y de lo que Dios hace en el corazón de toda persona verdaderamente salva. Dice, una de las evidencias, la mayor evidencia, de que realmente soy tu Señor, es que estás buscando conocer mi voluntad. Y otra vez, cuando eres apático hacia ella, te sientes miserable contigo mismo. Quieres conocer su voluntad, quieres hacer su voluntad. Y cuando quebrantas su voluntad, eso te quebranta. Y vuelves a Él nuevamente. Pero hay este proceso en progreso, el proceso de una persona que quiere conocer la voluntad de Dios y cumplirla. Y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. De nuevo enfático. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Cuántos lunáticos profetizan y caminan en impiedad, en inmundicia? Pueden estar en un púlpito y supuestamente decir, tengo una palabra del Señor, mientras cometen adulterio. ¿Acaso no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios. Y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Si un verdadero, vamos a suponer, lo cual nunca ocurrirá, que Dios comete un error, nuevamente, eso jamás ocurrirá, pero supongamos que un verdadero, una vez más, si un verdadero creyente estuviera delante del Señor, un verdadero creyente, y el Señor dijera, nunca te conocí, sería esa persona la que respondería con este argumento. Pero Señor, prediqué, eché fuera demonios, hice milagros. ¿Sería esa su defensa? No, él diría, pero Señor, sé que era un pecador. Sé que no podía salvarme a mí mismo, pero Señor, creí en tu Hijo, confié en Él, puse toda mi esperanza en lo que Él hizo. ¿Ves lo que estoy diciendo? Uno puede reconocer que esta persona no es salva porque está apelando a todas las grandes cosas que ha hecho. Si algún supuesto hombre de Dios entra aquí y dice, soy un hombre de Dios porque predico, viajo por todo el mundo, echo fuera demonios, hago esto, hago aquello, sal corriendo. Solo corre. O tal vez, si puedes encontrar un poco de brea y plumas, esa también sería una buena idea. Simplemente sácalo de aquí. Todo hombre que se pare en este púlpito, su única jactancia debe ser Cristo, y Cristo crucificado. Eso es lo que dijo Pablo. Entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Cómo funciona eso? El verbo conocer aquí es ginosko o gnosis, que proviene del pensamiento de Pablo, o en este caso Mateo está escribiendo a judíos, y probablemente tiene en mente el término hebreo yadá, que puede referirse tanto a un conocimiento factual como a un conocimiento relacional, de amistad, íntimo, incluso marital, incluso a la relación conyugal. Así que esta persona se presenta ante el Señor y dice, eché fuera demonios, profeticé, hice milagros. Y Jesús le responde, nunca te conocí. ¿Qué significa eso? Significa no tuve relación contigo, no caminaste conmigo, no hablaste conmigo, yo no era tu amigo, tú no querías conocer mi palabra. Oh sí, asististe a algunas reuniones, aprendiste cierto lenguaje, pero no tuvimos ninguna relación. Apartaos de mí, nunca os conocí. Tú dices, yo conozco a Jesús. Esa no es la pregunta es, ¿Jesús te conoce a ti? Si yo me acerco a la Casa Blanca y trato de entrar y alguien dice, oye, no puedes pasar por aquí, y yo respondo, no te preocupes, yo conozco al presidente. ¿Me van a dejar entrar? No. Pero si el presidente sale de la Casa Blanca y dice, hey, lo conozco, déjenlo pasar, entonces sí me dejarán entrar. Tú puedes hablar mucho sobre cuánto conoces a Jesús. La pregunta es, ¿Jesús te conoce a ti? Y la evidencia de ello es que tú estás confiando en Él, que estás procurando seguirle, que te duele cuando no lo haces y que cada día aprecias más y más lo que Él hizo por ti en el Calvario. Esto es extraordinariamente importante. Tú dices conocer a Jesús. ¿Jesús te conoce a ti? Oremos, Padre, gracias por este día y te ruego, oh Dios, que obres, oh Dios, en los corazones de estos hombres, que puedan ver, que puedan sentir su necesidad de ti, oh Dios, que se arrojen sobre Cristo, que te vean como eres, que se vean a sí mismos como son, y que entonces miren a Jesús tal como Él dice, mirad a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. Oh Padre, haz lo que los hombres no pueden hacer. Haz lo que los hombres no pueden hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Sí me dejarán entrar. Tú puedes hablar mucho sobre cuánto conoces a Jesús. La pregunta es, ¿Jesús te conoce a ti? Y la evidencia de ello es que tú estás confiando en Él, que estás procurando seguirle,
que te duele cuando no lo haces y que cada día aprecias más y más lo que Él hizo por ti en el Calvario. Esto es extraordinariamente importante. Tú dices conocer a Jesús. Jesús te conoce a ti. Oremos, Padre, gracias por este día y te ruego, oh Dios, que obres, oh Dios, en los corazones de estos hombres, que puedan ver, que puedan sentir su necesidad de ti, oh Dios, que se arrojen sobre Cristo, que te vean como eres, que se vean a sí mismos como son, y que entonces miren a Jesús tal como Él dice, mirad a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. Oh Padre, haz lo que los hombres no pueden hacer. Haz lo que los hombres no pueden hacer. En el nombre de Jesús. Amén. A modo de agradecimiento hacia todas las personas que llegaron hasta esta parte del video, quiero compartirles mi libro, el cual pueden adquirir en Amazon a un precio muy razonable. Sin embargo, si ustedes no cuentan con el dinero para comprar el libro, pueden escribirme al Gmail que les dejo en pantalla y se los voy a facilitar gratuitamente sin solicitarles explicación alguna. Este es el primer sermón de Paul Washer en una cárcel. No puedes perdértelo.